Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Diplomática Zenit se enorgullecía de ser la mejor institución educativa de la espiral exterior, lo cual era algo así como afirmar ser el edificio más alto dentro de un cráter. Aún así, cuando se trata con 17 especies diferentes que no pueden ponerse de acuerdo en conceptos básicos como arriba o la higiene personal, cualquier institución que logre evitar que se declaren la guerra por la disposición de los asientos durante el almuerzo merece cierto crédito. Las agujas cristalinas de la academia se extendían hacia 3 soles diferentes, cada uno proyectando sombras que creaban un espectáculo de luz perpetua a través del patio donde los estudiantes se mezclaban entre clases. Seres con tentáculos, alas y un número alarmante de ojos deambulaban discutiendo xenobiología teórica y negociaciones comerciales prácticas, mientras se las arreglaban para mirar por encima de sus diversos apéndices nasales a la más reciente incorporación a sus sagrados pasillos. Esa incorporación estaba actualmente sentada sola en una mesa de la esquina en el laboratorio de física cuántica, trabajando metódicamente a través de cálculos que habrían dado pesadillas a la mayoría de los profesores. Kira Bass poseía la desafortunada distinción de ser la primera estudiante de intercambio humana en los 3 siglos de historia de la academia. Un hecho que la Junta de Admisiones trató con aproximadamente el mismo entusiasmo que uno reservaría para el descubrimiento de termitas en los cimientos. El programa de intercambio terrano, como se denominaba diplomáticamente, era en realidad más un experimento de curiosidad envuelto en cortesía burocrática. La Tierra se había unido recientemente al colectivo galáctico, y la sabiduría predominante entre las civilizaciones establecidas era que los humanos necesitaban una seria educación cultural antes de que se les pudiera confiar algo más complejo que las operaciones mineras o la gestión de residuos. Después de todo el mundo sabía que los humanos provenían de un mundo de la muerte. Terra estaba clasificada como una zona de peligro de clase 12. El tipo de lugar donde el clima intentaba activamente matarte, la fauna local había evolucionado específicamente para acabar con tu existencia de formas creativas, y los habitantes, de alguna manera, habían decidido que esto era perfectamente normal. El hecho de que los humanos no solo hubieran sobrevivido, sino que hubieran prosperado en una roca tan pesadillesca, se consideraba un testimonio de su obstinada ignorancia o un accidente cósmico, dependiendo de a quien se le preguntara. Los altarianos, naturalmente, sostenían la primera opinión con fervor religioso. Representaban el cuerpo estudiantil más prestigioso de la academia, habiendo evolucionado en un mundo jardín donde el depredador más peligroso era aproximadamente equivalente a una mariposa terrestre con problemas de compromiso. Su sociedad había logrado los viajes interestelares a través del avance intelectual puro, sin tener que preocuparse nunca de si su próxima comida podría comerlos a ellos primero. Este camino evolutivo superior les había dotado de una confianza inquebrantable en su propia sabiduría y un desdén correspondiente por cualquiera cuyos antepasados hubieran sido lo suficientemente tontos como para vivir en un lugar desagradable. Veían la presencia humana en la academia como algo entre un caso de caridad y un proyecto científico digno de observación, pero difícilmente merecedor de respeto. El profesorado de la academia compartía esta perspectiva con una presunción académica apenas disimulada. El profesor Etak, el instructor andoriano de estudios culturales, había hecho varios comentarios mordaces durante la orientación sobre especies primitivas adaptándose a los estándares civilizados. El decano Keyox había sido aún más directo, sugiriendo que la estudiante humana podría encontrar el trabajo del curso desafiante dadas las limitadas fases de desarrollo cognitivo de su especie. Ninguno de ellos parecía particularmente preocupado de que su sujeto de prueba primitivo estuviera resolviendo actualmente problemas teóricos que habían dejado perplejos a los estudiantes de posgrado durante meses, trabajando con la intensidad enfocada de alguien que había aprendido temprano que ser subestimada era un lujo que no podía permitirse. Kira había llegado a la academia hacía 3 meses con una fanfarria mínima y un escepticismo máximo por parte de sus compañeros. Era alta para ser humana, con casi 1,80 m, cabello oscuro que mantenía severamente recogido hacia atrás y el tipo de ojos verdes que parecían catalogar todo lo que veían. Sus movimientos eran económicos,
deliberados y poseían una cualidad peculiar que hacía que los observadores se sintieran vagamente incómodos sin ser capaces de articular por qué. La incomodidad no era del todo infundada. Los humanos, como el resto de la galaxia estaba aprendiendo gradualmente, eran depredadores de persistencia. Habían evolucionado para perseguir a sus presas a través de vastas distancias, para resistir más que para dominar por fuerza bruta, y algo en su postura y andar conservaba ecos de esa antigua caza para seres cuyos antepasados se habían centrado en el vuelo, el camuflaje o la inteligencia colectiva. Había algo inquietante en ver a un humano moverse con esa paciente gracia depredadora. No es que nadie en la academia hubiera admitido sentirse inquieto por un habitante de un mundo letal. Eso habría implicado que la encontraban amenazante, lo cual era absurdo. Ella era más pequeña que la mayoría de las especies presentes, no poseía armas naturales obvias y no había demostrado nada más que un cumplimiento cortés desde su llegada. En todo caso, su comportamiento reforzaba sus suposiciones sobre el primitivismo humano. Rara vez hablaba a menos que se le dirigiera la palabra directamente, evitaba las reuniones sociales y parecía contenta con ocupar cualquier espacio que sobrara después de que todos los demás hubieran hecho sus reclamos territoriales. Los otros estudiantes se habían acercado inicialmente a ella con el tipo de curiosidad cautelosa generalmente reservada para mascotas exóticas. Algunos eruditos habían intentado una conversación amistosa. La resonancia cristalina había ofrecido invitaciones a grupos de estudio, e incluso algunos de los altarianos más liberales habían hecho gestos hacia la inclusión. Estas propuestas habían sido recibidas con una desviación cortés y una aparente preferencia por la soledad que eventualmente desalentó más intentos. En pocas semanas, Kira se había establecido en una rutina de excelencia académica e invisibilidad social que todos encontraban perfectamente aceptable. Asistía a conferencias, completaba tareas con una competencia inquietante, por lo demás, mantenía un perfil tan bajo que la mayoría de los estudiantes olvidaban que existía hasta que casualmente notaban su presencia. Este arreglo convenía a todos los involucrados, salvo por una notable excepción, quien veía la tranquila competencia de la humana como una afrenta personal al orden natural. Beltar representaba todo lo que el sistema educativo altariano consideraba ideal, un intelecto brillante alojado en un marco perfectamente simétrico de más de 2 metros. Conexiones familiares que se remontaban a los primeros gobernadores coloniales y el tipo de arrogancia sin esfuerzo que proviene de nunca haber encontrado un problema que no pudiera resolverse con una crianza superior y riqueza heredada. Había llegado a la academia como el último de una distinguida línea de descendientes Kryn, cada uno de los cuales se había graduado con los más altos honores y había pasado a ocupar posiciones de influencia significativa dentro del colectivo. Se esperaba que Beltar continuara esta tradición, una expectativa que abrazó con el entusiasmo de alguien que nunca había dudado de su propio éxito inevitable. La presencia de una humana en su prestigiosa academia representaba un insulto personal a todo lo que consideraba sagrado. Ya era bastante malo que se permitiera la entrada de habitantes de mundos letales al espacio civilizado, pero colocar a una en competencia académica directa con su propio intelecto superior era casi incomprensible. El hecho de que ella se desempeñara consistentemente en la cima de sus clases compartidas transformó el insulto en una indignación genuina. La respuesta de Beltar a esta afrenta tomó la forma de lo que él consideraba una corrección educativa. Los humanos claramente necesitaban entender su lugar adecuado en la jerarquía galáctica, y él estaba perfectamente posicionado para proporcionar esa educación. Su campaña comenzó sutilmente con comentarios mordaces sobre las limitaciones humanas, pronunciados lo suficientemente alto para que otros estudiantes los escucharan por casualidad. Cuando estos fallaron en provocar la respuesta esperada, escaló a confrontaciones más directas. Lo peculiar del acoso de Beltar era cuán completamente fallaba en lograr su efecto deseado. Donde él esperaba ira, recibía un reconocimiento cortés. Donde exigía sumisión, encontraba una tranquila indiferencia. Donde buscaba una reacción emocional, solo encontraba esos inquietantes ojos verdes mirándolo con lo que podría haber sido un leve interés o un completo aburrimiento. Esta falta de respuesta satisfactoria solo intensificó sus esfuerzos. Comenzó a cronometrar sus apariciones para que coincidieran con los movimientos de Kira, interponiéndose en su camino con comentarios sobre las limitaciones cognitivas humanas o las costumbres bárbaras de la Tierra. Organizó sesiones de estudio específicamente para excluirla,
hizo referencias directas a especies primitivas durante las discusiones de clase y, en general, se comportó con la mezquina venganza de alguien cuya visión del mundo requería una validación constante. Los otros estudiantes observaron estas interacciones con diversos grados de incomodidad y entretenimiento. Las especies más empáticas encontraban el comportamiento de Beltar desagradable, pero eran reacias a interferir en lo que parecía ser un asunto interno altariano. Los pragmáticos reconocieron la dinámica social en juego y evitaron tomar bandos que pudieran comprometer su propia posición. Pocos disfrutaban activamente del espectáculo, particularmente aquellos que albergaban sus propias dudas sobre la inclusión humana en su santuario académico. A lo largo de todo esto, Kira mantuvo su patrón de desconexión cortés. No buscó ayuda del profesorado ni intentó defenderse de los insultos cada vez más creativos de Beltar. Simplemente continuó sus estudios, asistió a sus clases y dio toda la apariencia de alguien que no había notado el acoso o lo había descartado como algo indigno de su preocupación. Esta aparente indiferencia era quizás el aspecto más exasperante de toda la situación desde la perspectiva de Beltar. Había esperado miedo, ira o al menos el reconocimiento de su posición superior. En cambio, se encontró realizando una actuación cada vez más elaborada para una audiencia de una sola persona que parecía perpetuamente poco impresionada por sus esfuerzos. El complejo de comedores de la academia ocupaba el eje central del edificio académico principal. Sus paredes transparentes ofrecían vistas panorámicas de los jardines circundantes mientras los estudiantes consumían una nutrición optimizada para sus requisitos biológicos específicos. El espacio estaba diseñado para fomentar la socialización interespecífica con disposiciones de asientos que podían acomodar desde cetáceos acuáticos hasta luminantes de forma de energía que requerían campos de contención especializados. Durante los periodos pico de comidas, el complejo bullía con conversaciones en docenas de idiomas, creando un zumbido constante de discurso civilizado que a la administración le gustaba señalar en los materiales de reclutamiento. Los estudiantes discutían aplicaciones teóricas, debatían conceptos filosóficos y, en general, se comportaban con la sofisticación intelectual esperada de los futuros líderes galácticos. Fue aquí, rodeado por la crema innata del logro académico interestelar, donde Beltar eligió organizar su intento más ambicioso de poner a la humana en su lugar apropiado. Kira había establecido una rutina de llegar un poco después de las horas pico, seleccionando una mesa cerca de las paredes transparentes donde podía observar los jardines mientras consumía su comida en relativa soledad. El horario generalmente le permitía evitar lo peor de la dinámica social, aunque también la convertía en un objetivo más visible para cualquiera que buscara hacer una declaración pública. Beltar había estado planeando esta confrontación particular durante varios días, cronometrando su propio horario de comidas para que coincidiera con la llegada predecible de ella. Había reunido a una audiencia de compañeros de estudio, supuestamente para una discusión intelectual, pero en realidad para presenciar lo que pretendía que fuera la humillación final de la humana. La oportunidad se presentó en una tarde típica del tercer ciclo cuando Kira se acercó a su mesa habitual llevando una bandeja de lo que pasaba por nutrición comparable a la humana. La sustancia guardaba solo un parecido pasajero con la comida real, habiendo sido procesada a través de múltiples filtros para eliminar cualquier cosa que pudiera resultar tóxica para la fisiología humana. El resultado era nutricionalmente completo y totalmente insípido, lo que parecía de alguna manera apropiado para alguien cuya especie todavía estaba aprendiendo a apreciar la cocina civilizada. Beltar se levantó de su mesa cercana con una sincronización teatral, dirigiéndose a sus compañeros lo suficientemente alto como para llamar la atención de los comensales de los alrededores. Su voz llevaba la dicción precisa y los tonos cuidadosamente modulados que la sociedad altariana consideraba la marca de una educación superior. Estaba explicando a nuestros colegas aquí las fascinantes implicaciones antropológicas del programa de inclusión terrano, anunció, con sus palabras diseñadas para resonar a través del área del comedor. Es bastante notable cómo el colectivo ha decidido extender oportunidades educativas a especies que aún emergen de sus fases de desarrollo primitivas. Varios estudiantes levantaron la vista de sus comidas, algunos con curiosidad y otros con el incómodo reconocimiento de que estaban a punto de presenciar algo desagradable. Kira continuó hacia su mesa sin reconocer el comentario, manteniendo su expresión con su neutralidad característica. Beltar interpretó su falta de respuesta como un estímulo para continuar. Por supuesto,
debemos hacer concesiones a las diferencias culturales. Las especies que evolucionaron a través de la guerra constante y la hostilidad ambiental desarrollan naturalmente patrones sociales diferentes a los de nosotros, que logramos el avance a través de la superioridad intelectual. Esta observación fue acompañada de miradas significativas hacia la figura en retirada de Kira, asegurando que nadie pudiera confundir su objetivo. La humana llegó a su mesa elegida y comenzó a organizar su comida con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás, aparentemente ajena a la actuación que se estaba llevando a cabo para su beneficio. La falta de reacción visible claramente frustró a Beltar, quien había esperado al menos alguna respuesta defensiva para proporcionar combustible para más comentarios. En cambio, se encontró lanzando observaciones cada vez más mordaces a alguien que parecía genuinamente inconsciente de su existencia. Es bastante generoso por parte de la Academia acomodar requisitos nutricionales tan únicos, continuó, gesticulando hacia la comida procesada de Kira. Aunque supongo que cuando una especie está acostumbrada a consumir carne cruda arrancada de presas aún vivas, incluso nuestros suplementos nutricionales básicos deben parecer un lujo. Este comentario en particular era científicamente inexacto y deliberadamente incendiario, combinando la ignorancia de Beltar sobre los hábitos dietéticos humanos con su suposición de que todas las especies de mundos letales debían ser carnívoros salvajes. El hecho de que los humanos fueran en realidad omnívoros que habían desarrollado sofisticadas técnicas de cocina hace miles de años estaba aparentemente más allá de su capacidad de investigación. Algunos estudiantes se movieron incómodos ante el tono abiertamente hostil, pero ninguno optó por intervenir. Los conflictos interespecíficos se consideraban generalmente asuntos internos, y desafiar a un noble altariano requería más capital social del que la mayoría de los estudiantes poseían. Kira completó la preparación de su comida y tomó su primer bocado cuidadoso, con su atención aparentemente enfocada por completo en la vista más allá de las paredes transparentes. Su continua indiferencia se estaba convirtiendo en un problema para Beltar, cuya actuación requería alguna forma de compromiso para mantener su efectividad. Decidió escalar su enfoque, acercándose a su mesa mientras mantenía su fuerte comentario para el beneficio de su audiencia. Espero que nuestra colega primitiva no esté encontrando el ambiente académico demasiado desafiante. Debe ser difícil adaptarse de una sociedad donde la violencia física es el principal mecanismo de resolución de problemas a una que valora el discurso intelectual. La ironía de esta declaración, pronunciada en un tono que goteaba una agresión apenas controlada, se perdió aparentemente por completo. Se detuvo cerca de la mesa de Kira, esperando claramente alguna forma de respuesta a sus provocaciones cada vez más directas. Cuando no llegó ninguna, tomó una decisión que más tarde sería analizada por los estudiantes de xenopsicología como un ejemplo de libro de texto de malentendido cultural que conduce a errores de juicio catastróficos. Quizás nuestra visitante del mundo de la muerte se beneficiaría de una demostración más práctica del comportamiento civilizado, anunció Beltar, extendiendo la mano hacia la bandeja de Kira con la obvia intención de interrumpir su comida. Fue en este momento que varios hechos importantes sobre la evolución humana, ninguno de los cuales estaba cubierto en el plan de estudios de xenobiología de la Academia, se volvieron repentina y dramáticamente relevantes. Los humanos, como se mencionó, eran depredadores de persistencia que habían evolucionado para sobrevivir a sus presas mediante una resistencia superior y pensamiento táctico. Lo que los textos académicos no enfatizaban era que este camino evolutivo también había producido reflejos optimizados para la violencia repentina cuando la resistencia resultaba insuficiente. La capacidad de un humano para permanecer inmóvil durante periodos prolongados no era sumisión pasiva, sino una evaluación activa de amenazas. La quietud que otras especies interpretaban como docilidad era en realidad la calma enfocada de un depredador calculando distancias, tiempos y patrones de respuesta óptimos. Más importante aún, los humanos habían evolucionado en un mundo donde la vacilación significaba la muerte, y la fuerza abrumadora era a menudo la diferencia entre depredador y presa. Sus sistemas musculares y esqueléticos se habían desarrollado bajo condiciones gravitacionales y atmosféricas que aplastarían a la mayoría de las especies galácticas, dándoles capacidades físicas que parecían casi sobrenaturales para seres que habían evolucionado en entornos más amables. Nada de esta información estaba fácilmente disponible en las bases de datos de la Academia,
que se basaban en informes de segunda mano de diplomáticos humanos que habían minimizado deliberadamente las características más intimidantes de su especie en aras de una integración pacífica. La mano de Beltar estaba quizás a 15 centímetros de la bandeja de Kira cuando ella se movió. El movimiento fue demasiado rápido para que la mayoría de los observadores lo siguieran claramente. En un momento estaba sentada en silencio, aparentemente absorta en su comida y la vista más allá de las ventanas. Al momento siguiente estaba de pie junto a su silla mientras Beltar se arrodillaba en el suelo, acunando su brazo derecho y emitiendo sonidos que ningún protocolo de traducción podía procesar adecuadamente. El complejo de comedores había caído en un silencio absoluto, roto solo por las vocalizaciones involuntarias de Beltar y el suave zumbido de los sistemas ambientales. Los estudiantes en toda el área se habían congelado en varias poses de asombro, sus comidas olvidadas mientras intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Kira permanecía inmóvil junto a su mesa, con su expresión inalterada desde su anterior calma neutral. Podría haber estado observando una formación de nubes interesante en lugar de las secuelas de haber roto el brazo de un compañero de estudios con una eficiencia casual. El brazo de Beltar colgaba en un ángulo que desafiaba varios principios básicos de la anatomía altariana, habiéndose separado el hueso con un crujido audible que de alguna manera había sido agudo y húmedo simultáneamente. Sus intentos de vocalizar su angustia se veían obstaculizados por un sistema respiratorio que parecía haber olvidado su función básica, produciendo una serie de jadeos estrangulados que transmitían el shock más efectivamente de lo que cualquier palabra coherente podría haber logrado. La velocidad del incidente había sido casi incomprensible para los observadores acostumbrados a formas más deliberadas de resolución de conflictos. Beltar había extendido la mano hacia su bandeja. Hubo un borrón de movimiento demasiado rápido para seguir, y de repente estaba descubriendo que la estructura ósea altariana era significativamente más frágil de lo que había creído anteriormente. El Dr. Yetul, el oficial médico jefe de la academia, describiría más tarde la lesión como una fractura transversal limpia del radio y el cúbito, consistente con una fuerza de torsión aplicada que excedía las tolerancias estructurales en aproximadamente un 300%. La terminología clínica no lograba capturar la maestría esencial de cómo Kira había agarrado la muñeca de Beltar, entró en su espacio y aplicó una palanca que había convertido su brazo en una demostración biológica de los límites de estrés material. El aspecto más inquietante de todo el incidente desde la perspectiva de los testigos reunidos no fue la violencia en sí, sino la completa ausencia de inversión emocional en las acciones de Kira. No había actuado con ira, miedo o incluso aparente defensa propia. Simplemente había respondido al movimiento de alcance de Beltar con la misma eficiencia metódica que aplicaba para resolver problemas de física teórica. Fue la naturaleza casual de la respuesta lo que envió olas de comprensión tardía a través del complejo de comedores. Esto no había sido una lucha desesperada o un estallido emocional. Esto había sido una humana demostrando lo que sucedía cuando alguien cometía el error de confundir la paciencia con debilidad. La seguridad de la academia llegó en cuestión de minutos, con sus protocolos de respuesta activados por sistemas de monitoreo automatizados que detectaron cambios repentinos en las feromonas de estrés ambiental. Encontraron a Beltar todavía arrodillado junto a la mesa de Kira, habiendo progresado su lesión desde el silencio inducido por el shock a vocalizaciones cada vez más creativas a medida que su sistema nervioso comenzaba a procesar la extensión del daño. Kira permanecía de pie exactamente donde había ocurrido el incidente, con las manos visibles y vacías, y la postura relajada. Cuando el equipo de seguridad solicitó su cooperación para acompañarlos al interrogatorio, asintió cortésmente y recogió sus pertenencias personales con la misma atención cuidadosa que había dedicado previamente a su comida. La investigación que siguió se convertiría en un caso de estudio en el fracaso de suposiciones administrativas. La junta disciplinaria de la academia se había preparado para un caso sencillo de violencia interespecífica, esperando encontrar evidencia de premeditación, fuerza excesiva o, como mínimo, alguna forma de inestabilidad emocional que justificara la expulsión inmediata y posibles cargos criminales. En cambio, descubrieron imágenes de seguridad que mostraban a Beltar iniciando el contacto físico mientras Kira respondía con una fuerza calibrada con precisión, diseñada para neutralizar la amenaza sin causar daño permanente. La fractura era limpia,
Sanaría completamente con la intervención médica adecuada y había sido aplicada con una precisión quirúrgica que sugería un amplio conocimiento de la anatomía altariana. Más inquietante fue la revelación de que este nivel de conocimiento anatómico era parte del plan de estudios estándar en los sistemas educativos humanos, parte de una comprensión integral de las especies galácticas que se había desarrollado con fines diplomáticos. Kira no había actuado por ignorancia o malicia, sino por una preparación exhaustiva para exactamente este tipo de situación. El examen médico que siguió al tratamiento reveló información adicional que debería haber sido incluida en las bases de datos de xenobiología de la Academia, pero que de alguna manera se había pasado por alto durante el proceso de admisión humana. La densidad ósea de Kira era casi el doble que la de especies galácticas comparables. Su composición de fibra muscular incluía porcentajes significativamente más altos de tejido de contracción rápida y su sistema cardiovascular estaba diseñado para operar eficientemente bajo una presión atmosférica que incapacitaría a la mayoría de los otros seres. El informe complementario del Dr. Yetul señaló que los humanos parecían haber evolucionado bajo condiciones que requerían un mantenimiento de capacidad física extrema para fines de supervivencia, lo cual era terminología académica para la comprensión gradual de que habían admitido accidentalmente a un depredador alfa en su institución educativa. Las implicaciones más amplias de este descubrimiento se extendieron a través de la estructura administrativa de la academia con un pánico burocrático predecible. Si los humanos poseían capacidades físicas que excedían los parámetros galácticos estándar por márgenes tan significativos, ¿qué sugería eso sobre su inteligencia, su tecnología, sus posibles aplicaciones militares? Consultas de emergencia con el Departamento de Xenobiología del colectivo revelaron que la integración humana se había basado en evaluaciones diplomáticas en lugar de encuestas biológicas integrales. Los representantes de la Tierra habían proporcionado información cultural y tecnológica mientras minimizaban diplomáticamente los detalles sobre las características más intimidantes de su especie. La revelación de que los humanos habían estado subestimando deliberadamente sus capacidades con fines diplomáticos sugería un nivel de pensamiento estratégico que contradecía las suposiciones anteriores sobre su desarrollo primitivo. Una especie que podía planificar tal engaño integral mientras mantenía relaciones pacíficas claramente poseía una sofisticación intelectual que había sido severamente subestimada. La recuperación de Beltar procedió según los protocolos médicos estándar, aunque su ajuste psicológico al incidente resultó más complicado. Tener su visión del mundo fundamentalmente reestructurada por un breve encuentro con la física aplicada lo había dejado luchando por reconciliar su supuesta superioridad con la realidad de haber sido neutralizado por alguien a quien había considerado intelectual y físicamente inferior. Las reacciones de los otros estudiantes variaron según los antecedentes culturales de sus especies y sus experiencias personales con la violencia. Las civilizaciones más pacíficas estaban conmocionadas por la eficiencia casual del incidente, mientras que aquellos con tradiciones guerreras se encontraron reevaluando su desprecio previo por las capacidades humanas. Lo que unió a la mayoría de los observadores fue una nueva cautela alrededor de su compañera de clase previamente ignorada. El regreso de Kira a la rutina académica normal, sus continuas interacciones corteses y su aparente indiferencia a su nueva notoriedad de alguna manera la hacían más inquietante en lugar de menos amenazante. La dinámica social de la academia cambió sutil pero permanentemente tras el incidente del comedor. Los estudiantes que anteriormente habían ignorado o descartado a la estudiante de intercambio humana ahora se encontraban hiperconscientes de su presencia, volviéndose sus conversaciones más cautelosas cuando ella estaba al alcance del oído. Los miembros del profesorado comenzaron a prestar más atención al rendimiento académico de su estudiante humana, descubriendo capacidades que se habían pasado por alto cuando se filtraban a través de suposiciones sobre el desarrollo de especies primitivas. Su trabajo teórico no solo era competente, sino genuinamente innovador, abordando problemas desde perspectivas que no se les habían ocurrido a mentes moldeadas por caminos evolutivos más cómodos. Las comunicaciones privadas del decano Kellogg's con la Junta de Supervisión Educativa del colectivo reflejaban una creciente preocupación por las implicaciones de la integración humana. Si una estudiante humana podía alterar tan completamente sus suposiciones institucionales, ¿qué sugería eso sobre la especie en su conjunto? La respuesta del cuerpo diplomático de la Tierra fue una obra maestra de no información cortés. Expresaron la preocupación apropiada sobre el incidente,
Ofrecieron plena cooperación con cualquier investigación y proporcionaron información médica detallada sobre la fisiología humana que de alguna manera logró ser tanto integral como completamente inadecuada para comprender con qué estaban tratando. Enterrado dentro de las especificaciones técnicas y la historia evolutiva estaba la mención casual de que Kira representaba parámetros físicos humanos bastante típicos, quizás ligeramente por encima del promedio para su grupo de edad, pero nada excepcional para los estándares de la Tierra. Esta información fue recibida con el tipo de silencio atónito generalmente reservado para desastres naturales o declaraciones de guerra. La administración de la academia se encontró enfrentando una elección incómoda entre admitir que habían malinterpretado fundamentalmente a su estudiante más nueva o mantener su evaluación original a pesar de la creciente evidencia de lo contrario. El orgullo institucional luchó con preocupaciones prácticas sobre la seguridad, los estándares académicos y la posibilidad cada vez más obvia de que estuvieran completamente fuera de su profundidad. Al final, el impulso burocrático ganó sobre el sentido común. Kira fue formalmente censurada por su participación en el incidente, obligada a asistir a sesiones de asesoramiento sobre técnicas apropiadas de resolución de conflictos y puesta en libertad condicional académica en espera de una evaluación adicional de su ajuste a los estándares educativos civilizados. La ironía de requerir entrenamiento para el manejo de la ira para alguien que había demostrado un control emocional del libro de texto se perdió aparentemente en los administradores, que necesitaban mantener sus suposiciones sobre el primitivismo humano para preservar su propio sentido de superioridad intelectual. Kira aceptó estos requisitos con el mismo cumplimiento cortés que había mostrado desde su llegada, asistiendo a sus sesiones de asesoramiento y sometiéndose a evaluaciones psicológicas que consistentemente fallaron en identificar cualquier patrón de comportamiento problemático. Su consejero, el Dr. Mejit, eventualmente concluyó que la estudiante humana estaba notablemente bien ajustada para ser miembro de una especie violenta, lo cual fue quizás la admisión más diplomáticamente fraseada de completa confusión en la historia académica. Los efectos a largo plazo del incidente se extendieron mucho más allá de las paredes de la academia. La noticia del encuentro se difundió a través de canales diplomáticos, llegando a los representantes de la Tierra y a los comités de supervisión del colectivo con resultados predecibles. La línea de tiempo de integración de la humanidad se aceleró silenciosamente. Sus oportunidades de consulta militar se expandieron y sus programas de intercambio cultural recibieron un financiamiento significativamente mayor. La galaxia, al parecer, había decidido que los seres capaces de tal violencia casual mientras mantenían relaciones diplomáticas perfectas probablemente valía la pena mantenerlos contentos. Kira completó su programa académico con los más altos honores. Su tesis sobre la resolución de conflictos interespecíficos se convirtió en lectura obligatoria para los programas de capacitación diplomática en todo el colectivo. Se graduó para ocupar un puesto en el Departamento de Integración Cultural, donde su perspectiva única sobre la brecha entre la apariencia y la capacidad demostró ser invaluable para gestionar situaciones de primer contacto. La propia graduación de Beltar fue algo menos triunfal. Su rendimiento académico siguió siendo ejemplar, pero su confianza nunca se recuperó completamente del encuentro. Pasó a tener una carrera respetable en xenobiología teórica, especializándose en el estudio de la evolución en mundos letales y los mecanismos adaptativos que permitían a las especies sobrevivir en entornos hostiles. Sus trabajos de investigación, aunque técnicamente competentes, eran notables por su énfasis constante en la importancia de no subestimar a las especies primitivas, un tema que sus colegas encontraban desconcertante hasta que se enteraban de sus antecedentes educativos. La Academia Diplomática Zenit eventualmente actualizó sus protocolos de admisión para incluir evaluaciones físicas y psicológicas integrales para todos los estudiantes potenciales, particularmente aquellos de mundos de alta gravedad o sociedades con historias de conflictos ambientales. Los cambios se implementaron silenciosamente, sin reconocimiento oficial de que sus métodos de detección anteriores habían sido catastróficamente inadecuados. El complejo de comedores fue rediseñado para incluir sistemas de monitoreo mejorados y capacidades de respuesta a emergencias, aunque la administración insistió en que estas actualizaciones eran parte de las mejoras rutinarias de las instalaciones en lugar de respuestas específicas a la violencia interespecífica. La mesa donde había ocurrido el incidente fue retirada silenciosamente del servicio, reemplazada por una placa conmemorativa en honor a la búsqueda de una mayor comprensión interespecífica a través de la experiencia directa.
Años más tarde, cuando los estudiantes de la academia se reunían para compartir historias sobre incidentes legendarios en la historia institucional, hablaban en tonos bajos sobre la humana que había redefinido su comprensión de la fuerza y el silencio. Los detalles variaban con cada narración, pero el mensaje central seguía siendo consistente. A veces, los seres más peligrosos eran aquellos que no tenían necesidad de demostrar su peligro a nadie. Y en algún lugar del cuerpo diplomático del colectivo, una humana tranquilamente competente continuaba su trabajo de construir puentes entre especies, llevando consigo el conocimiento de que la verdadera fuerza no se medía por la capacidad para la violencia, sino por la sabiduría de usarla solo cuando fuera absolutamente necesario. La galaxia había aprendido una lección importante sobre la diferencia entre civilización y domesticación, aunque les tomaría considerablemente más tiempo comprender completamente las implicaciones de esa educación. Después de todo, una cosa es reconocer intelectualmente que te has equivocado en algo, es otra muy distinta admitir que te has equivocado espectacular y catastróficamente sobre algo mientras ese algo está sentado tranquilamente en la esquina, leyendo manuales técnicos y rechazando cortésmente comentar sobre tus suposiciones anteriores. Algunas lecciones, descubrió la academia, se aprenden mejor en silencio. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.